no vamos a tocar el tema de nutrición porque Romina seguramente lo habrá hablado mucho más extenso que yo, con mucho más conocimiento también. Pero vamos a tocar el tema de lo que es la suplementación para el desarrollo muscular. Tenemos que empezar desde lo que es la fisiología del desarrollo muscular, ¿sí? ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo para generar esta hipertrofia muscular? Yo le puse al principio desarrollo muscular al título de la charla porque habitualmente la hipertrofia muscular se la vincula casi exclusivamente al fisicoculturismo. Y la realidad es que la hipertrofia es el desarrollo muscular y es muy utilizado en otro tipo de deportes, ¿sí? Entonces, la búsqueda del incremento de la masa muscular resulta un objetivo común en diversas situaciones y tiene importantes implicancias en una gran variedad de poblaciones que engloban la salud, rendimiento, estética. Y esto pasa en todas las edades. Muchas veces también lo que vemos en consulta o personas que tienen más de 40, 50, 60 años que es como que dijeron, ya está, hasta acá llegué. Y la realidad es que entrenando como corresponde, comiendo como corresponde, usando la suplementación que corresponde, en cada una de las personas se pueden seguir teniendo resultados, se pueden planificar objetivos. Entonces, la hipertrofia es como un bien que nos da la estructura muscular, pero que muy pocas veces se usa como tal. ¿Sí? Entonces, hay veces que faltan conocimientos desde lo que es, qué es lo que pasa, qué no pasa. Uno escucha muchas veces desde la parte de nutrición que la comida solamente alcanza, muchas veces se tienen deportistas que no llegan a los objetivos. Entonces, hay situaciones que están medios grises en el tema y bueno, vamos a tratar de que en esta charla se vayan aclarando algunas dudas o generando otras dudas que pueden también servir para adelante. En este contexto, entonces, existe una fuerte correlación entre el área de sección transversal del músculo y la ganancia de fuerza, lo que resulta importante para la práctica y rendimiento de muchos deportes, ¿sí? Entonces, la hipertrofia resulta importante para muchos deportes, ¿sí? Entre estos podemos tener el rugby necesita de la hipertrofia. ¿Por qué? Porque es preventiva de lesiones, ¿sí? Si una persona no tiene un cierto desarrollo muscular a nivel del tronco y miembros superiores, probablemente un traumatismo genere algún tipo de lesión directa por el traumatismo. El fisicoculturismo es un deporte que si bien hay otro contexto dentro de lo que es esto como deporte, es el deporte casi por excelencia que usa la hipertrofia muscular. ¿Sí? El powerlifting es parte de lo que son los deportes de fuerza, es decir, entrenamiento es levantamiento de pesas, ¿sí? Y es necesario el volumen muscular para tener mayor sección transversal, mayor posibilidad de generar fuerza. En deportes como la lucha, ¿sí? Si bien son estas por categoría de pesos, ¿sí? Estos deportes, la hipertrofia es necesaria. ¿Es necesaria por qué? Porque el entrenamiento de la hipertrofia es un entrenamiento lactáceo y estos deportes son lactáceos, entonces necesito tener ese entrenamiento como parte del proceso. El CrossFit, si bien no está definido todavía como deporte, se encamina hacia eso, porque tiene reglas, tiene que tener un tipo de entrenamiento, tiene competencias, o sea, hay objetivos. Entonces, si bien quizás no está todavía definido como deporte, sí como actividad de entrenamiento, puede ser que en un tiempo sea una práctica deportiva. No obstante esto, ¿sí? La mirada reciente sobre lo que es la hipertrofia se fue enfocando en los distintos beneficios que la hipertrofia tiene en los procesos de salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el desarrollo del músculo actúa directamente en muchos sistemas. ¿Sí? A nivel hepático, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos del uso de glucógeno, necesitamos de los procesos metabólicos hepáticos para poder tener el combustible necesario para el entrenamiento de este trabajo. A nivel del adipocito, lo mismo, lo que hace la hipertrofia es generar un aumento de la tasa metabólica, entonces esa situación genera un metabolismo diferente en los ácidos grasos, ¿sí? Constantemente se consumen ácidos grasos en la medida en que se gana masa muscular, hay mayor consumo de tejido graso como parte del proceso de recuperación o como parte de los procesos metabólicos en reposo. A nivel del tracto gastrointestinal, ¿sí? Lo mismo.
principalmente el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de hipertrofia mejora lo que es el tránsito intestinal, mejora varias de las funciones del tracto gastrointestinal en lo que hace a la absorción y el sistema inmunológico del tracto gastrointestinal. El sistema inmunológico en sí, hay un refuerzo del sistema inmunológico con el entrenamiento, o sea, si bien todos los entrenamientos lo producen, todas estas situaciones, el entrenamiento de hipertrofia también se vio que también lo produce. Entonces, muchas veces se deja de lado a la hipertrofia para entrenar cuestiones coordinativas, cuestiones de entrenamiento de la estabilidad del core o cuestiones que tienen que ver con otra historia, pero se deja de lado este tipo de práctica de entrenamiento. A nivel del sistema nervioso central, ¿sí? A nivel del páncreas, esto tiene que ver mucho con la resistencia a la insulina. El entrenamiento de hipertrofia y de fuerza, principalmente de hipertrofia, actúa más en la sensibilidad a la insulina en las personas que tienen o sarcopenia o tienen obesidad o tienen una obesidad sarcopénica, así que es la mezcla de las dos cosas. Y tiene mucho que ver esto en la salud ósea. ¿Sí? El entrenamiento de hipertrofia mejora los procesos de osificación y mejora los procesos para aumentar la densidad ósea en todos los aspectos, y con esto retrasa procesos patológicos o morbilidades del sistema locomotor. Entonces tiene beneficios en la salud. Lo que es necesario es entenderla para poder aplicarla. La sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular relacionada con la edad, afecta tanto como la mitad de la población de más de 80 años de edad y está implicada en un debilitante quebranto funcional, como también la aparición de enfermedades crónicas. Es decir, sabemos que existe un proceso de sarcopenia ligado a la edad y al envejecimiento, pero el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de hipertrofia muscular retrasa todos estos procesos, dándole a las personas que empiezan en los procesos de sarcopenia mayor posibilidad de adaptación al medio y mayor posibilidad de autosuficiencia en todas las actividades de la vida diaria. Es importante este término, ¿sí? La homeostasis biológica, hay que entenderlo porque a partir de acá surgen muchas cuestiones que tienen que ver con lo que es la hipertrofia o con lo que es el entrenamiento en sí en general y con lo que es el porqué del uso de la suplementación a veces. Entonces, Cannon ya definía el sistema un sistema de control homeostático como un grupo de células interconectadas, cuya función es mantener constantes las propiedades del medio interno, es decir, que las células del cuerpo se encuentren en un medio que cubra sus necesidades y les permite desarrollar sus funciones normalmente en condiciones externas variables. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo siempre, a diferencia de lo que son las leyes de la termodinámica que buscan el equilibrio, ¿sí? El equilibrio biológico no existe, el equilibrio biológico es la muerte celular. En cambio, la homeostasis biológica lo que genera es un proceso de síntesis y degradación permanente, manteniendo las distintas condiciones estables en el cuerpo, estables desde el punto de vista metabólico, estables desde el punto de vista de la síntesis de proteínas musculares para el mantenimiento de la masa muscular, estables desde lo que es los procesos hormonales, estables desde lo que es el mantenimiento de la glucosa. ¿Sí? Entonces, todas esas situaciones generan una homeostasis biológica, que es entender que el cuerpo se mantiene cuando se lo trata de manera similar y de forma constante. ¿Sí? Es decir, la vida diaria genera actividades similares todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, esa situación de similaridad en las actividades de la vida diaria mantiene a la estructura corporal en su rango de normalidad. Entonces, ese rango es el que se va respetando y que se va cambiando ese rango en la medida que envejecemos, desde el punto de vista de la estructura muscular. Ya no tanto desde el punto de vista de lo que es el control de la glucosa, la temperatura. Si bien todo eso se corre y cambia en cierta forma con el envejecimiento, no lo hace tanto como lo hace la masa muscular. Entender esta homeostasis nos va a llevar a entender los procesos que van a pasar y que son necesarios cubrir en lo que a mí me gusta llamar el entorno del entrenamiento. Los procesos, entonces, para la hipertrofia muscular, durante el proceso de entrenamiento es necesario generar en la estructura muscular un desequilibrio en el estado estacionario. O sea, en lo que teníamos anterior, en ese estado estacionario, necesitamos romperlo, ¿sí? Si no se rompe ese estado estacionario, no se puede generar adaptaciones. Cuando se rompe, es para que pueda generarse la adaptación correspondiente en las miofibrillas de las fibras FT2, principalmente,
que es la situación que dependerá de las posibilidades de supercompensación de la persona sometida a este proceso. Así, la posibilidad de generar hipertrofia dependerá de la suma de estímulos de entrenamiento, del proceso alimentario, del aporte proteico para generar un entorno anabólico. ¿Sí? Entonces, en este contexto, podemos llamar rendimiento al objetivo que pongamos. ¿Sí? El objetivo que ponemos puede ser mejorar la masa muscular para poder volver a la práctica deportiva normal. Eso es un cierto rendimiento de la persona. Significa que si yo no vuelvo a la estructura que tenía antes de una lesión, no voy a poder rendir como lo hacía. Entonces, mi rendimiento en una lesión está abocado a la recuperación. No digo ad integrum porque hay veces que es difícil, según la lesión, poder hacerlo, pero sí buscar el mayor rendimiento posible en cualquier situación que me permita el cuerpo. Y esta situación de rendimiento va a estar dada por un correcto entrenamiento, va a estar dada por una correcta alimentación en base al objetivo que yo tengo de rendimiento, va a estar dado por un correcto descanso. En el descanso es parte del entrenamiento, este descanso es donde se producen los procesos anabólicos en el cuerpo, y de una correcta suplementación. La suplementación en este contexto cobra una cierta importancia que la vamos a ir describiendo en la medida en que ahondemos en el detalle de los que son los procesos por los cuales uno puede llegar a hipertrofiar. En este contexto, entonces, tenemos que las fibras musculares sabemos que se dividen en tres tipos distintos: las lentas o las rojas, y las intermedias o rápidas, o las blancas, ¿sí? Que son las ST, que son las rojas, y las FT, A y B, ¿sí? Entonces, las ST o las rojas son las fibras lentas, son las fibras que se usan en los deportes como running, ciclismo, natación, los deportes cíclicos de tiempo y marca, pero de largas distancias. Son fibras musculares que, si bien se hipertrofian, no lo hacen a un nivel de hipertrofia como lo hacen las FT. Y dentro de las FT tenemos las 2A y 2B. Las 2A principalmente son las que se hipertrofian, ¿sí? ¿Por qué? Porque prima el sistema glucolítico en esta y tienen las condiciones enzimáticas para que se produzcan los procesos que llevan a la síntesis de proteínas musculares y a la ganancia de masa muscular en este proceso. Bien. La hipertrofia muscular, conocido simplemente como hipertrofia, es el aumento en el tamaño de un músculo o su área de sección transversal atribuida a un aumento en el tamaño y número de miofibrillas, de actina y miosina, dentro de una fibra muscular dada. La hipertrofia muscular se produce tanto en las tipo 1 como en las 2, como dijimos, ¿sí? Pero en mayor medida en las tipo 2. Además de un mayor potencial de fuerza, el entrenamiento de fuerza y la hipertrofia muscular tienen un efecto positivo en la composición corporal, abordando dos de los tres factores que comprenden el gasto de energía. Es decir, cuando yo aumento la masa muscular, se genera un aumento en la tasa metabólica de reposo, un aumento en la actividad física, en la tasa de gasto por la actividad física, y un aumento dado por el efecto térmico del alimento. Es decir, que el comer también me genera ese gasto energético que me va a ayudar a mejorar la composición corporal. En circunstancias normales, el músculo esquelético del adulto es un tejido estable con muy poca rotación de los núcleos, ¿sí? Esto significa que el tejido muscular no tiene un recambio celular importante. Esto es un punto a tener en cuenta en los procesos biológicos que pasan a nivel muscular para darnos cuenta cómo tiene que ser el entrenamiento y cómo es, en qué punto entra cada uno de los suplementos o entra el tema de la alimentación, ¿sí? Se calcula en promedio que no se reemplaza más del 1 al 2% de un músculo normal cada semana. Que esto es, en comparación a otros tejidos, como mostramos acá, a partir de una célula madre, ¿sí? Que es la del centro, tenemos una célula inmunitaria, células epiteliales, sexuales, células grasas, células óseas, sanguíneas y nerviosas, y por último las musculares en forma de entrada. ¿Qué significa esto? Que son todas células que tienen un rápido recambio, un alto recambio también, ¿sí? Un rápido recambio y un alto, un rápido y un alto recambio, menos las células nerviosas y las células musculares. El resto de las células tienen un recambio sistemático y en alto porcentaje, ¿sí?
por ejemplo, las células epiteliales de las distintas mucosas se cambian casi de manera diaria, van surgiendo nuevas células. Las células grasas tienen un recambio, porque hay puntos de lo que es el ciclo celular en el cual la célula grasa termina su ciclo de vida y empieza otra que estaba a generarse en volumen. Las células sexuales lo mismo. O sea, todo esto está en general en todo el cuerpo. Pero, a diferencia de las de gran recambio, las células musculares y del sistema nervioso central no tienen esta posibilidad. Las células del músculo esquelético están diferenciadas de manera terminal. ¿Qué significa? Que a partir de su nacimiento ya quedan diferenciadas como células contráctiles. ¿Sí? Células con una función contráctil. Los miocitos y las células satélite están en estrecho contacto anatómico y ambas constituyen una unidad en la integridad mecánica, estructural y funcional del músculo. ¿Sí? Entonces, este es un punto importante. Sí, porque los miocitos y las células satélite son los que le permiten, son las células que le permiten, o los núcleos que le permiten a las células musculares generar un recambio o generar un aumento en el volumen y cantidad de células musculares. Estas células, ¿sí? Las células satélite principalmente, se encuentran unidas entre la lámina basal y el sarcoplasma. ¿Sí? Se encuentran unidos ahí esos núcleos y van a servir en el proceso de hipertrofia como punto de partida para la recuperación del tejido. Entonces, eso es lo que pasa en este tipo de células diferente al resto de las células de casi todo el cuerpo. Este es un punto ya biológico de cómo permanece la célula muscular y la célula nerviosa principalmente. El proceso de mitosis o de división celular tiene distintas fases. ¿Sí? La fase G0 es el periodo de la célula en el cual permanece en un estado vegetativo, es decir, no hay crecimiento, no hay síntesis de proteínas, no hay divisiones celulares, ¿sí? No existe mitosis, no existe nada de eso, sino que permanece en un estado vegetativo, permanece en un estado estacionario en el cual si no hay un estímulo, esa célula no continúa un proceso de diferenciación o de crecimiento. En esta fase se relaciona a un estado posmitótico, ¿sí? ¿Por qué? Porque las células en una fase que no se divide fuera del ciclo de la célula, algunos, como las neuronas o las células del músculo, células del corazón, perdón, alcanzan ya una madurez, ¿sí? Y se hacen posmitóticas, es decir, no cambia su estado de maduración. Entonces, realizan sus funciones en el mismo formato siempre. ¿Mm? La hipertrofia muscular, por definición, es el incremento del volumen del tejido muscular. Durante el proceso de hipertrofia, los elementos contráctiles se agrandan y las matrices extracelulares se expanden para soportar el crecimiento. El crecimiento se produce por adición de sarcómeros. Esto significa que puede ser un crecimiento en serie o en paralelo, es decir, la hipertrofia puede ser hipertrofia en serie o hipertrofia dada en paralelo. ¿Qué significa esto? El incremento de los elementos no contráctiles y del fluido sarcoplasmático, habíamos dicho que el crecimiento celular se produce por adición en serie o en paralelo, ¿sí? Y el incremento de los elementos no contráctiles y el fluido sarcoplasmático ayuda a la actividad de las células madre, ¿sí? La hipertrofia en serie significa que los incrementos de los sarcómeros en serie generan una adición en la longitud del músculo, ¿sí? Se van adicionando sarcómeros de manera longitudinal. Esta situación se ve en los casos donde el músculo se ve forzado a incrementar su longitud, y esto es en el crecimiento de una persona, ¿sí? Del estado en la niñez hacia la adolescencia se produce una hipertrofia en serie. Sería de esta manera, ¿sí? El músculo tiene un tamaño desde cuando uno es chico, y a partir de esta adición de sarcómeros en serie es que el músculo va a incrementar su longitud. ¿Sí? Esta es una situación que pasa sistemáticamente durante el crecimiento. En el crecimiento, las personas, ¿sí? En primera instancia aumentan la longitud ósea, entonces como
esa longitud ósea no es cubierta por la estructura muscular, el músculo se ve forzado a incrementar la serie del sarcómero y de esa forma aumenta su longitud. En el contexto de los protocolos tradicionales de ejercicio, la mayor parte del incremento de la masa muscular resulta del aumento de la adición de sarcómeros en paralelo, que es la otra forma por la cual se aumenta el volumen muscular. ¿Sí? La sobrecarga mecánica causa una disrupción de la estructura de las miofibrillas y de la matriz extracelular correspondiente, que pone en marcha una cascada de señalizaciones intracelulares, que las vamos a ver más adelante, pero en este contexto, a partir de las señales intracelulares, se genera un entorno anabólico favorable que permite que los músculos tengan una adición de sarcómeros que se llama adición de sarcómeros en paralelo. ¿Sí? Cuando son en paralelo, lo que generan es un aumento del diámetro o de la sección transversal del músculo. Entonces, esta hipertrofia es la hipertrofia que se logra con el entrenamiento, ¿sí? En el cual las acciones excéntricas son las principales responsables de generar estos procesos. El tema de hipertrofia sarcomérica y sarcoplasmática, que es habitualmente una discusión, o sea, se planteaba como discusión, o bien se tiende a generar una cierta confusión, es un tema de debate y a veces que confunde a cualquiera. La proporción de proteína miofibrilar y sarcoplasmática es constante y proporcional. La hipertrofia del sarcoplasma no ocurre sin hipertrofia miofibrilar. Es decir, una tiene que llevar a la otra. Es decir, que los dos tipos, no hay dos tipos de hipertrofia, sino que una es concomitante con la otra. ¿Sí? Aparte, lo que tenemos que saber es que, si bien se pueden obtener algunos aumentos del volumen sarcoplasmático, ¿sí? Tomando creatina con una carga de carbohidratos, haciendo entrenamiento de restricción al flujo sanguíneo o causando un daño muscular, pero en ninguno de estos hay un aumento muy grande en el volumen del músculo en primer lugar, y todos estos son transitorios. ¿Sí? Es decir, aumentan el volumen sarcoplasmático, ¿sí? Que puede ser un estímulo para aumentar el volumen sarcomérico. O sea, a partir de ahí se pueden mantener diferentes estímulos o señalizaciones que van a largo plazo, terminar también generando una hipertrofia muscular. ¿Sí? Pero lo importante de esto es que no existen dos hipertrofias distintas. ¿Sí? Porque se decía que el fisioculturista está todo inflado, que no tiene hipertrofia sarcomérica, que es todo sarcoplasmático. Si bien pasa esa situación, el fisioculturista tiene una hipertrofia sarcomérica, ¿sí? No hay una hipertrofia distinta. O sea, es todo un mecanismo de hipertrofia. La hipertrofia termina siendo hipertrofia sarcomérica, ¿sí? De hecho, si aumentase en gran medida el sarcoplasma en relación a las miofibrillas, es decir, que se diese un aumento del dominio mionuclear sin un acompañamiento de las proteínas miofibrilares, sería un completo desorden debido a que aumentarían las distancias para las reacciones químicas y estas podrían o perderían la eficiencia, incluso sin llegar a poder darse en algunas medidas. Entonces, si bien una es necesaria para mantener un estímulo, es decir, la hipertrofia sarcoplasmática es necesaria para mantener el estímulo y lograr la hipertrofia sarcomérica. ¿Sí? Pero son las dos estructuras parte de una misma hipertrofia. De hecho, solo hay un contexto donde se altera esta proporción, es el caso del sedentarismo o envejecimiento. ¿Sí? Que ahí, en este punto, en el sedentarismo o el envejecimiento, lo que se produce es pérdida del entrenamiento de las fibras FT2. Entonces, al disminuir en proporción el volumen de estas fibras, hay mayor volumen sarcoplasmático, y ese mayor volumen sarcoplasmático dentro del músculo genera que algunas reacciones químicas no lleguen a producirse y los estímulos de hipertrofia muscular sean menores en ese tipo de personas. ¿Sí? Bien. Sería bueno, Mariano, cualquier pregunta que haya, ¿sí? Por ahí para no dejarla en el tintero, que te pidan preguntarla. Porque por ahí después pasan y no se ven esas preguntas. Bien, en este contexto entonces,
lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver lo que dijimos antes, es todo esto, que hay distintos estímulos, ¿sí? Es decir, el aumento del volumen sarcoplasmático es un inicio para el estímulo de distintas cascadas, ¿sí? De señalización química que van a generar un aumento de la síntesis de proteínas musculares. Y en este contexto tenemos lo siguiente. El músculo, ¿sí? Vemos que el entrenamiento de alta intensidad, ustedes ven arriba, ¿sí? La intensidad de esas líneas que hay, ese manchón negro que hay en distintas intensidades, habla de esfuerzos de alta intensidad. ¿Sí? Los entrenamientos de fuerza generan esa situación. Generan que la alta intensidad aumente la proporción en la secreción hormonal, ¿sí? De insulina, testosterona, distintas citoquinas, ¿sí? El esfuerzo de alta frecuencia, el consumo de aminoácidos o de proteínas en distintas cantidades a lo que habitualmente son estímulos directos, todos, para una vía que se llama mTOR. ¿Sí? El músculo, principalmente las fibras FT2, tienen esta vía mTOR, es una vía de estímulo para la síntesis de proteínas musculares, es un estímulo para la hipertrofia muscular. Esos son los estímulos que la producen, los factores de crecimiento, citoquinas, hormonas, consumo de aminoácidos, esfuerzos de alta frecuencia. Esta vía, ¿sí? Actúa a través de un factor, que es el factor de crecimiento similar a la insulina, que es el IGF-1, eso que ven ahí, ¿sí? Que como su nombre lo dice, tiene una composición similar a la insulina y a partir de que actúa con su receptor, esto lo que va a hacer es estimular esas vías que se producen a nivel muscular. Una vez que se estimula este factor de crecimiento similar a la insulina, entra en la cascada diferentes estímulos o inhibiciones de otras cosas y terminan por dar un estímulo en una proteína que se llama mTOR. Esta proteína mTOR tiene dos compuestos, mTOR C1 y C2, y el mTOR C1 es el que produce un estímulo en la síntesis de proteínas musculares. Es decir, mTOR, por estos estímulos que estuvimos diciendo recién, se dividen en dos componentes, ¿sí? Y el componente 1 es el que actúa de manera directa en el núcleo. Entonces, tenemos esta vía como una vía anabólica que se entrena con esfuerzos de alta intensidad. Por otro lado, el ayuno, los esfuerzos de baja intensidad, los esfuerzos cíclicos, ¿sí? Generan una depresión de glucógeno, generan un estímulo diferente en esta vía. ¿Por qué? Porque generan un estímulo de baja intensidad y ese estímulo de baja intensidad disminuye en el tiempo el AMP, el glucógeno de manera general en el cuerpo, generando estas situaciones un aumento, un estímulo directo en otra vía que es contraria a la vía mTOR, que es la vía AMPK. ¿Sí? Varios por ahí la escucharon nombrar, la vía AMPK. Tiene que ver esta vía con la inhibición de la vía anabólica que se produce en el cuerpo en el entrenamiento de hipertrofia. Entonces, AMPK es otra proteína que actúa inhibiendo distintos factores de la vía mTOR. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la diferenciación de estas situaciones. Son las dos principales vías. Y después de esto, hay distintas cosas que estimulan también estas vías. O pueden estimularse la síntesis de proteínas musculares desde otro lado, con factores de entrenamiento o con otras situaciones que tengan que ver con el entrenamiento y con la alimentación. Así, por ejemplo, el estrés, la dieta rica en carbohidratos, los procesos inflamatorios, las enfermedades crónicas, el envejecimiento, estimulan una vía que está dada por una proteína que se llama miostatina. La proteína miostatina aumenta en estas situaciones que nombramos antes. Este aumento de la miostatina, lo que hace es la miostatina como proteína estimular de manera directa a esta proteína de la vía que es catabólica en el músculo, ¿sí? Estimulando la AMPK. Este AMPK actúa por inhibición de la vía mTOR.
Entonces, ese es un estímulo que potencia a la vía AMPK. ¿Sí? Y esto ya nos da parámetros de entrenamiento, de entrenabilidad y de prescripción del esfuerzo. ¿Sí? Personas estresadas, el entrenamiento de fuerza va a estar mejor que un entrenamiento de resistencia. En personas con procesos con enfermedades crónicas, el entrenamiento de fuerza va a hacer falta. En personas con envejecimiento, el entrenamiento de fuerza va a hacer falta. Y va a hacer falta como parte de un proceso de entrenamiento, no solamente como un estímulo semanal, como para mantener una condición, sino que el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de hipertrofia va a ser en esas personas importante para contrarrestar un poco los efectos que el mismo proceso de envejecimiento, los mismos procesos de la patología generan a nivel muscular. Por eso, en muchas enfermedades crónicas de estirpe maligno, como puede ser un tumor, como puede ser enfermedades crónicas inflamatorias, artritis reumatoidea, son todas enfermedades que producen déficit muscular, pérdida de masa muscular, y es a través de la vía de la miostatina con amplio estímulo en la vía MPK. Entonces, acá el conocer esta situación, ¿sí?, que es biológica en el músculo, nos da ya parámetros de entrenamiento en las personas. Otra vía que tenemos, que se estimula también con los entrenamientos de alta intensidad, es la vía de las células satélite. Las células satélite, las habíamos nombrado anteriormente, son núcleos que se encuentran entre la lámina basal y el sarcoplasma de la fibra muscular, ¿sí?, que simplemente está el núcleo. Ahora, el entrenamiento de alta intensidad, ¿sí?, el aumento del volumen, y esto que habíamos dicho anteriormente, que es la hipertrofia sarcoplasmática que se produce, ¿sí?, aumenta la tensión del sarcoplasma, de la membrana celular de la fibra muscular. Ese aumento en la tensión de manera constante o el daño muscular que se produce por la tensión mecánica que se genera en el entrenamiento de fuerza genera una disrupción de la fibra muscular. Esa disrupción en la fibra muscular es un estímulo para que la célula satélite, el núcleo ese que está pegado a la membrana basal, se despegue y empiece a diferenciarse y migrar hacia la zona de lesión. En esa migración, después, esa migración lo que va a hacer es que los procesos de síntesis de proteínas musculares dados por la alimentación, por la suplementación, por el mismo entrenamiento, generen en esos núcleos que migraron al área de lesión una hipertrofia de esa célula satélite. Y eso es lo que va a dar un aumento de los sarcómeros en paralelo que producen un aumento del diámetro muscular. El mismo entrenamiento de alta intensidad, por otro lado, estimula la síntesis de otra proteína, ¿sí?, que es la folistatina. La folistatina es un inhibidor directo de la miostatina. Todo un esquema raro, pero que pasa sistemáticamente y de manera concomitante uno con otro. Es decir, cuando se estimula la fuerza estimula la vía de mTOR, estimula las vías de la célula satélite, estimula el aumento de folistatina. La folistatina, que es esta otra vía, inhibe la miostatina, es decir, inhibe el catabolismo muscular. Y por otro lado, esta folistatina estimula la vía de mTOR, es decir, tenemos varios estímulos en la vía de mTOR para la síntesis de proteínas musculares. Otra vía que se estimula en los mecanismos de alta intensidad, en los entrenamientos de alta intensidad, es la vía de la calcineurina. ¿Sí? El calcio, la cantidad de calcio liberado en el esfuerzo tiene que ver con la intensidad del esfuerzo. No es lo mismo el calcio que se libera en un esfuerzo de baja intensidad que el calcio que se libera en un esfuerzo de alta intensidad. Un esfuerzo de alta intensidad libera mucho más calcio y ese calcio permanece más tiempo a nivel celular. Esa permanencia del calcio a nivel celular genera un estímulo de esta vía, que es la vía de la calcineurina, formando más complejos del calcio-calmodulina. Y esa calcineurina lo que hace es estimular factor de mejora de los miocitos y factor nuclear de células T, que estimulan todos la síntesis de proteínas musculares. Entonces, en general, lo que estamos hablando con este gráfico es que hay muchas vías para la hipertrofia muscular que van a mejorar muchísimo los procesos de patologías o mismo de envejecimiento de cualquier tipo de persona, y hay procesos que hay que entenderlos para ver cómo uno puede no estimularlos, ¿sí? Muchas veces nos pasa que
hoy el auge del running, el auge del ciclismo, se genera también por una cuestión de imagen, y más allá de la salud, por una cuestión de imagen. Y las personas que empiezan en ese tipo de actividades son personas de más de 35 o 40 años. Esas personas no tienen un tono muscular que buscan, no lo van a tener. No tienen ese tono muscular que a veces buscan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son esfuerzos de baja intensidad, por más de que, por más de que vayan a 45 kilómetros por hora en una bicicleta, son esfuerzos de baja intensidad para lo que es la capacidad muscular en la realización de fuerza. Entonces, en ese contexto es que se estimulan más las fibras lentas que las rápidas. Y esas fibras lentas no generan el tono muscular o el volumen muscular que por ahí esa persona está buscando desde lo que es la imagen corporal. Si esa persona tiene como objetivo el ciclismo, no hay que sacarle el objetivo, sino que hay que ver cómo se lo entrena para poder acomodar toda la estructura corporal al mejor rendimiento. ¿Sí? Estas situaciones son importantes y en este punto acá estaría la explicación del uso de la suplementación, ¿sí? En este contexto. Acá vemos unos cruces de líneas, ¿sí? Tenemos una línea vertical y dos líneas horizontales. Una forma el piso y otra forma un equilibrio, el estado estacionario del cuerpo, ¿sí? Las flechas rojas, es decir, de la línea vertical negra hacia la izquierda de la pantalla vemos unas flechas rojas y unas curvas en violeta. Esa situación describen la situación habitual en el cuerpo, es decir, cualquier gasto energético, cualquier tipo de actividad que se genere en el cuerpo genera un gasto. Es decir, genera sobre el estado estacionario que tenemos habitualmente un desgaste, pero el cuerpo recupera para soportar otra nueva carga de trabajo, que por ejemplo puede ser pasear el perro, lavar el auto, subir escaleras, todo eso genera gastos, pero compensaciones rápidas, manteniendo un estado estacionario del cuerpo, ¿sí? Y eso, como es habitual en la persona, mantiene ese estado estacionario. De la línea vertical hacia la derecha de la pantalla, yo decidí entrenar de otra manera, ¿sí? Ese entrenamiento es una carga de trabajo. Se supone que la carga de trabajo que voy a recibir en el entrenamiento es individual y es acorde a los objetivos que yo tengo. Entonces, lo que genera en ese estado estacionario esa carga de trabajo es un desgaste muy superior al que se generaba en lo habitual, a partir de entrar en un proceso de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, en ese punto es que esa carga de trabajo que yo recibí por el entrenamiento genera un desgaste muy superior a lo que tenía habitual mi cuerpo. Sobre esa situación son importantes dos puntos, ¿sí? La alimentación previa y la alimentación posterior. Y esto es lo que a mí me gusta llamarlo como el entorno del entrenamiento. El entorno del entrenamiento es en la previa de ese entrenamiento, ¿sí? Supongamos aproximadamente 2 horas por un proceso de alimentación previa, digestión y poder hacer una carga de trabajo, y la alimentación post-esfuerzo, o todo lo que se haga post-esfuerzo durante por lo menos las 3 a 4 primeras horas posteriores a este esfuerzo. Entonces, todo eso a mí me gusta definirlo, no está definido, pero a mí me gusta definirlo como el entorno del entrenamiento. Ese entorno tiene que estar cubierto desde la alimentación, desde el entrenamiento y desde la alimentación post-esfuerzo. ¿Sí? Lo que voy a hacer cuando todo eso esté bien organizado es que las funciones del sistema biológico estén bien integradas y todo se lleve a cabo de una manera más organizada. ¿Sí? Entonces, va a generar, terminado el entrenamiento, que la alimentación post-esfuerzo me genere en el reposo el estímulo necesario para la síntesis de proteínas musculares y la recuperación y la generación de mayor supercompensación, es decir, cuando todo está bien organizado, se genera una mayor supercompensación, que es una respuesta normal al entrenamiento. ¿Sí? Entonces, se genera ese aumento en la supercompensación, traducida, entre comillas, a un nuevo estado estacionario, un nuevo estado de equilibrio del cuerpo, que es el lugar donde uno buscaría poner nuevas cargas de trabajo, a un estado mayor, ¿sí? a un nivel superior. Es decir, el cuerpo piensa que lo van a usar más, entonces por lo tanto produce más. Y en ese tiempo
tenemos que desde que termina el entrenamiento y hasta aproximadamente 30 a 40 minutos es el tiempo en donde la suplementación cobra otra importancia. Todo lo que describimos antes, vuelvo para atrás para que se entienda, todo este proceso, todos estos procesos que se producen a nivel celular muscular, se producen durante la primera media hora. El estímulo de las células de las vías satélite, ¿sí? De las células satélites, perdón, es en los primeros 5 a 10 minutos posterior al esfuerzo. Es decir, hay pulsos de óxido nítrico que van a entrar a la célula y van a hacer que es por el óxido nítrico más la lesión, más todos los estímulos que ya están a nivel muscular, esa célula satélite empiece a migrar al sitio de lesión. Todo eso se produce en los primeros 10, 15, 20, 30 minutos, dependiendo de la persona. Entonces, todo esto es importante entender que la suplementación en los primeros 30, 40 minutos post-esfuerzo es importante tenerla presente para poder potenciar los efectos del entrenamiento si estamos buscando un proceso de hipertrofia muscular. ¿Sí? Entonces, lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, el óxido nítrico no es lo mismo tener óxido nítrico disponible en el cuerpo o precursores de óxido nítrico, como puede ser la arginina o la citrulina, tener la disponibilidad de estos precursores de óxido nítrico en el cuerpo durante el entrenamiento de hipertrofia a tenerlo después de un proceso digestivo. No es lo mismo. ¿Sí? Entonces, esas situaciones hay que contemplarlas y entender que el camino, que existe una ventana fisiológica, que existe una ventana de aprovechamiento del músculo, que uno la tiene que usar y que si vamos al punto que uno por ahí muchas veces escucha, de que con la comida todo alcanza, hay veces que yo pongo en duda esa situación y digo que no sé si alcanza todo el tiempo, ¿sí? Porque hay situaciones en las cuales no se puede, o sea, no llega el metabolito, no llega a cubrir toda la demanda que el músculo tiene en el punto del posesfuerzo. El proceso de digestión, el proceso de absorción, ¿sí? El proceso de aprovechamiento tienen tiempos diferentes. Habitualmente se dice que esa ventana fisiológica permanece en el tiempo durante 1 o 2 horas aproximadamente, pero los procesos biológicos que estimulan o que son el desencadenante para la síntesis de proteínas musculares y la hipertrofia muscular se producen en los primeros 30 a 40 minutos. Después existe un entorno anabólico que se mantiene en el tiempo y se mantiene la síntesis de proteínas musculares por más de 12 horas. ¿Sí? Y algunos describen hasta 24. Pero ese entorno se da casi inmediatamente después del esfuerzo, cuando la carga es ideal, ¿no? Entonces, en ese punto es que, lo que decíamos recién, todo este proceso pasa en los primeros 30 minutos. Entonces, la alimentación y la suplementación previa al entrenamiento y post-esfuerzo terminan siendo, para este entorno del entrenamiento de hipertrofia, una herramienta fundamental. Hay otro punto a tener en cuenta, que es que terminológicamente es la biodisponibilidad del sustrato. ¿Sí? La biodisponibilidad es el grado o la velocidad con la que un nutriente pasa a la sangre y alcanza su lugar de acción a través del sistema circulatorio. Esa biodisponibilidad varía de un nutriente a otro y es la que hace que muchas veces los suplementos sean más eficaces que muchos alimentos. ¿Sí? Entonces, en ese punto es que uno tiene que actuar y entender a la suplementación desde otro lado. En este contexto, lo que podemos decir es que no es lo mismo un nutriente que tiene una rápida absorción, rápida digestión y un rápido pico de su concentración en la sangre a uno que tarda más tiempo en digerirse, absorberse y utilizarse. ¿Sí? Son dos puntos diferentes y dos utilizaciones diferentes. Entonces, la biodisponibilidad del sustrato hace que una situación sea diferente a la otra.
Los factores de los que depende la biodisponibilidad de los nutrientes pueden ser las propiedades físicas y químicas, interacción con otras sustancias, el momento del consumo, el almacenamiento de las dosis, la fabricación y el diseño en el caso de los suplementos. En este punto también es importante tener en cuenta que la alimentación, hay veces en las cuales no, hay que jugar un poco con los distintos componentes, con los distintos valores biológicos de las distintas cosas para ver en qué momento uno la puede usar o en qué momento conviene utilizar tal o cual alimento, ¿sí? En este contexto lo que uno dice es que se puede organizar muy bien la actividad física, muy bien el entrenamiento y la alimentación, pero para los objetivos del desarrollo de la masa muscular hay que tener presente que hay cosas que convienen más que otras. Dentro de los objetivos de la suplementación tenemos completar una dieta, ¿sí? Para la hipertrofia muscular es necesario completar aproximadamente de 2 a 2,5 gramos por kilo de peso de proteínas por día. Entonces, en ese punto hay veces que no me alcanza la comida y necesito un suplemento de proteínas, ¿sí? O, por ejemplo, en un deportista que, por ejemplo, un luchador de lucha grecorromana de peso pesado. Esa persona necesita una cantidad de calorías mucho más grande que una persona que no compite en ese deporte. Entonces, desde los hidratos de carbono también puede utilizarse un suplemento, se puede utilizar desde las proteínas, o sea, tiene como objetivo el completar esa dieta cuando a veces no alcanza por los tiempos de entrenamiento y descanso, y muchas veces coinciden estos tiempos con lo que es también la vida diaria de la persona. La mayoría de los competidores, por lo menos de deportes amateur, trabajan, entonces en todo ese contexto es mucho más difícil cubrir toda la demanda diaria. Limitar el efecto catabólico del estrés del entrenamiento, ¿sí? Es decir, dar en el momento indicado algo previo al entrenamiento me mejora ese entrenamiento disminuyendo el estrés. Aumentar y acelerar los procesos de recuperación y adaptación al entrenamiento, por lo que vimos hoy. Potenciar los efectos del entrenamiento. Modificar las curvas de secreción endócrina para aumentar los efectos del entrenamiento. En este punto es simplemente entender que el entrenamiento en sí, por ejemplo, lo que hace es por el aumento de adrenalina que se produce durante el entrenamiento de alta intensidad, que el entrenamiento de alta intensidad libera más adrenalina que un entrenamiento de resistencia, ¿sí? La insulina va a estar inhibida en este punto. Entonces, para que después esa insulina se desinhiba, tarda más tiempo que en un deporte de resistencia. En un deporte de fuerza, un deporte de hipertrofia, cuando se entrena la hipertrofia, el descenso de la insulina tarda más tiempo por el aumento de la cantidad de adrenalina. Entonces, es necesario en este punto a veces entender esa secuencia desde lo que es la liberación y utilización de insulina para potenciar los efectos del entrenamiento. Entonces, no es lo mismo un suplemento de proteínas post-esfuerzo que comer un pedazo de carne post-esfuerzo, porque hay diferentes situaciones que van a hacer que sea más o menos absorbida y más o menos utilizada. Es decir, la adrenalina ya por sí sola lo que genera es una inhibición en el hambre. Entonces, al tener más alta la adrenalina en los procesos de entrenamiento de fuerza o hipertrofia, voy a tardar más tiempo en tener hambre post-esfuerzo. ¿Sí? Entonces, son situaciones que uno tiene que contemplar para poder elegir un suplemento. Actualmente, la clasificación más válida y conocida de los suplementos deportivos fue elaborada por el Departamento de Nutrición Deportiva del Instituto Australiano del Deporte. ¿Sí? El Instituto Australiano del Deporte es un instituto que se dedica al estudio de sus deportistas y al uso de los suplementos en sus deportistas para el desarrollo y para lo que es el desarrollo de talentos deportivos o el desarrollo de lo que son futuros deportistas de élite. Entonces, sobre todos esos deportistas, ellos estudian los suplementos. Y a partir de ahí se genera una clasificación. Esto es una definición de Heukendrup desde hace ya bastante tiempo, en el cual dice que de un 40 a un 100% de los deportistas de diferentes especialidades utilizan suplementos nutricionales de una u otra forma, en ciclos repetitivos buscando mejoras en su rendimiento. ¿Qué significa? Que hay deportes en donde todos usan suplementos y hay deportes en donde no todos lo usan.
¿sí? Pero que en todos los deportes sí se busca una mejora del rendimiento. Dentro de la clasificación que nos hace el Instituto Australiano del Deporte, tenemos que los divide a los suplementos en 4 grupos distintos. Los del grupo A son los suplementos que tienen evidencia científica de que son beneficiosos y mejoran, son beneficiosos para el rendimiento deportivo y no generan un efecto adverso en la persona, ¿sí? Este hecho de no generar efectos adversos, estamos hablando de personas que son estudiadas previamente y no tienen problemas, ¿sí? Es decir, en una persona que tiene un daño renal, yo no puedo darle 2 gramos de proteína, 2,5, 3 gramos de proteína por kilo de peso. Entonces, se supone que una persona, cuando va a usar un suplemento, ya está estudiada desde el punto de vista de la salud. Y ese punto es un requerimiento médico inicial, ¿sí? Entonces, el tema es, cuando alguien vaya a consumir un suplemento, un estudio médico, un estudio que nos diga que estamos en condiciones de hacerlo es fundamental para poder saber con qué tengo que suplementar. No obstante eso, entonces los del grupo A son aquellos suplementos que tienen evidencia de que generan una mejora en el rendimiento. Los del grupo B, hay datos que dicen que mejoran, pero faltan las conclusiones, faltan concluir sobre sus beneficios, ¿sí? Es decir, los que ya están probados que tienen mejoras, tenemos los geles deportivos, los hidratos de carbono, las proteínas, los probióticos, la vitamina D, la cafeína, la creatina, el bicarbonato, el hierro, todo eso tiene ya demostrado un beneficio en el deportista de rendimiento. Y ahí hay 2 puntos en los cuales uno entra a decir que por qué es necesario el control médico, porque el control médico de un déficit de hierro es por un laboratorio y la vitamina D se mide a través del laboratorio. Entonces, esa orden es una orden médica. Del grupo B tenemos entonces que si bien existen datos sobre los posibles efectos beneficiosos, faltan conclusiones desde el punto de vista científico. No obstante esto, al saber que hay datos positivos, podemos considerarlos como parte del proceso de suplementación. La beta-alanina cada vez se sabe más y se usa más como un suplemento para la mejora del rendimiento, los antioxidantes, la carnitina lo mismo. Hay distintos datos actuales que hablan sobre la carnitina como beneficiosa para el rendimiento deportivo o para lo que hace al consumo de ácidos grasos. El HMB tiene diferentes estudios que lo avalan. ¿Sí? Hay un montón de estos suplementos que sistemáticamente van del A al B dependiendo de cómo impactan los trabajos de investigación en los resultados. Los del grupo C no tienen una evidencia significativa sobre los efectos beneficiosos, es decir, se toman, se dan, pero no hay datos que digan que generan lo que dicen que generan, y los del grupo D son aquellos que ya directamente tienen prohibición, por lo menos en el deporte. Y en este grupo D tenemos principalmente a los esteroides anabólicos. Dentro de los esteroides anabólicos tenemos un montón de esteroides anabólicos, pero hay otros que están actualmente que son doping, pero no son anabólicos, que son los SARMs. ¿Sí? Los SARMs son estimulantes específicos de los receptores androgénicos musculares y del sistema óseo, que esos no entrarían dentro de lo que son las clasificaciones actuales de esteroides anabólicos, pero tienen funciones anabólicas y son considerados como doping positivo. Entonces, en general, tenemos que esta clasificación nos da un pantallazo y un formato de cómo cómo debería ser el uso de los suplementos o la elección de los suplementos. Para la hipertrofia muscular tenemos principalmente los carbohidratos, las proteínas, la creatina, HMB, aminoácidos, beta-alanina, cafeína, glutamina, carnitina, arginina y citrulina. No para la hipertrofia, pero sí como parte de los procesos metabólicos y potenciación del proceso inmunológico, la vitamina D, probióticos, multivitamínicos, o sea, no actúan directamente en lo que es el sistema de la hipertrofia muscular, pero actúan disminuyendo los niveles de estrés, los procesos inflamatorios que genera el esfuerzo, o sea, son todos suplementos que pueden llegar a utilizarse cuando hay un objetivo que es la hipertrofia muscular.
Los suplementos proteicos, en relación a las proteínas de la leche, estas pueden dividirse en dos clases principales, el whey protein o la caseína, ¿sí? Ambos son considerados de alto valor biológico y difieren entre sí en lo que es la digestibilidad, la velocidad de absorción y impacto sobre el metabolismo proteico. El whey es soluble en agua, se mezcla fácil y es rápidamente absorbido, ¿sí? Y la caseína es insoluble en agua, sufre una coagulación en el estómago y se absorbe mucho más lento que el whey, ¿sí? La caseína es la parte blanca de la leche y el whey es el suero de la leche, ¿sí? Entonces, de los suplementos proteicos derivados de la leche tenemos estos dos tipos. Acá la utilización de cada uno, el conocimiento de que cada uno es distinto o actúa distinto, nos da un parámetro de utilización. Es decir, yo, post esfuerzo, como necesito un pool de proteínas rápido, no voy a usar una caseína, voy a usar un whey protein. La caseína la puedo usar a la noche en un proceso de un reemplazo de una comida a la noche antes de acostarme, o bien cuando necesito cubrir altas cantidades de proteína, puedo dar una caseína antes de acostarme. Entonces, durante el proceso de descanso, tengo un aporte sistemático de proteínas que me mejoran los procesos de recuperación. En las proteínas de la soja, es el principal representante del grupo de las proteínas vegetales. Es considerada una proteína de baja calidad, dada la escasa cantidad de aminoácidos esenciales. Esto es importante entenderlo, ¿sí? Lo que son las proteínas de bajo valor biológico y de alto valor biológico. El alto valor biológico, para ser prácticos y darlo a entender, ¿qué significa? Significa que yo consumo 10 gramos de proteína, utilizo 9 y elimino 1. ¿Sí? Eso es una buena utilización de las proteínas consumidas, ¿sí? Y una proteína de bajo valor biológico, consumo la misma cantidad, consumo 10, uso 5 y elimino 5, es decir, son de bajo valor biológico, no lo utilizo en todos los procesos metabólicos, sea porque no se absorbió, sea porque no me sirve, o sea porque no necesito la cantidad de un aminoácido en particular que está en ese tipo de proteínas. Entonces, entender el valor biológico de las proteínas genera entender otro tipo de situaciones en lo que respecta a la alimentación de la persona, ¿sí? Y en este punto, cuando una persona elige un estilo de alimentación por una filosofía desde el punto de vista alimentario, es indiscutible. Ese punto no se puede tocar, no se puede discutir, pero desde el punto de vista biológico no es lo mismo el consumo de proteínas de origen vegetal que el consumo de proteínas de origen animal. Y no es lo mismo desde el punto de la absorción y desde el aporte de aminoácidos esenciales. Principalmente la cantidad de leucina que se produce en la utilización, que se aporta en la utilización de este tipo de proteínas de alto valor biológico. Muchas veces escuchamos decir que en las dietas veganas principalmente, no las vegetarianas, las veganas aportan toda la cantidad de proteínas que una persona necesita. Sí, eso es verdad, la cantidad de proteínas que aportan es así, pero hay situaciones que también tienen que tenerse en cuenta y hacen a esta situación, que es la capacidad de absorción que tiene el cuerpo sobre una u otra proteína. Mientras que las proteínas de origen del suero de la leche o de la del huevo tienen una absorción de 8, 9 gramos por hora, las proteínas de origen vegetal tienen 3, 5 o 6 gramos por hora. Entonces, la disponibilidad de las proteínas de uno respecto a la otra no es la misma. En ese punto también es importante entender que si bien llego a la cantidad, no es la misma disponibilidad que tengo para la utilización. La creatina, todos los procesos biológicos que vimos antes, ¿sí? Para el estímulo de la síntesis de proteínas musculares, tienen en cierta forma están afectados o están estimulados por la creatina también. La creatina la aportan la carne, los pescados y los lácteos o el suplemento, ¿sí? El suplemento lo que me da con la creatina es que la cantidad diaria que necesito de creatina para los estímulos de estos procesos es mucho más fácil conseguirla con el suplemento que con las carnes. Para tener 5 gramos a 10 gramos, de 5 a 8 gramos aproximadamente, que es lo que habitualmente se toma, necesito comer mucha cantidad de carne. Entonces, puedo tener efectos adversos propios del consumo de carne que no lo tengo con el uso del suplemento. Entonces, eso avala el uso del suplemento más que el consumo desde los alimentos.
En un principio se pensaba que la creatina solamente actuaba como un aportante de energía para los esfuerzos de alta intensidad, que si bien es cierto, no es la única forma de acción que tiene, o mecanismo de acción que tiene la la creatina. La creatina es un aminoácido formado por arginina, glicina y metionina, ¿sí? Y esos están presentes en estos tipos de alimentos que dijimos. Por un lado, entonces, la creatina actúa desde este punto de vista. Por otro lado, la creatina se usa para los esfuerzos de alta intensidad, ¿sí? Mejorando a través del aporte de mayor cantidad de energía en los procesos de alta intensidad ese proceso de entrenamiento. Y ese proceso de entrenamiento de manera secundaria estimula las células de las vías satélite. La creatina está compuesta por arginina y la arginina es un precursor del óxido nítrico. Entonces, tener creatina en el entrenamiento de hipertrofia me mejora el proceso de migración de las células satélite al punto de lesión, al punto del daño muscular que se produjo por el estímulo del entrenamiento. Por otro lado, la creatina estimula la vía de mTOR, y con toda la cascada que ya describimos anteriormente, ¿sí? E inhibe a la vía AMPK. Entonces, estos son los mecanismos de acción hoy descritos para la creatina, independientemente de que existen hoy por hoy también un montón de otros factores que se están encontrando como beneficiosos en el uso de la creatina, tanto para el proceso de entrenamiento como para la salud, o distintos procesos patológicos son mejorados por el consumo de creatina. La dosis, hay dos formas de tomarla, ¿sí? Puede ser con dosis de carga o sin dosis de carga. La dosis de carga habitualmente que se conoce son de 20 a 25 gramos día, dividida en 4 tomas, ¿sí? Durante 5 a 7 días. Habitualmente, en 5 a 7 días lo que hace es completar los depósitos de creatina intramuscular y desde ahí ya sería entrar en una dosis de mantenimiento. O se puede llegar desde la dosis de mantenimiento, que es de 0,07 gramos por kilo por día, a 0,1 gramos por kilo por día, mínimo durante 4 o 6 semanas de entrenamiento. Son las dos formas de tomar la creatina. Por otro lado, entonces tenemos que la creatina tiene beneficios que mejora más tiempo, más intensidad de esfuerzo, mayor volumen, mayor hidratación celular, aumenta la masa muscular y aumenta de la fuerza. ¿Sí? El aumento de la fuerza está dado por el aumento en el aporte de ATP para los esfuerzos de alta intensidad y eso tiene como consecuencia el resto de las cosas. Potenciales mecanismos de la creatina sobre la salud vascular. Se dice que la creatina disminuye el daño muscular por el esfuerzo, disminuye la inflamación, aumenta la densidad capilar, disminuye las especies reactivas al oxígeno. Eso significa que hay una disminución por el uso de creatina de la producción de radicales libres, disminuye la cantidad de células inflamatorias post-esfuerzo, aumenta la permeabilidad de las células, ¿sí? Entonces, esas situaciones generan los cambios en lo que es en lo que hace al uso de la creatina. Un segundito, ya estoy. Bien. Por otro lado tenemos los aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos esenciales, los BCA, habitualmente se consumen. Tenemos valina, leucina y isoleucina. Estos aminoácidos ramificados o los aminoácidos esenciales que tienen casi exclusivamente un metabolismo muscular, ¿sí? Son absorbidos en el tracto gastrointestinal y en el hígado se metabolizan. A partir de su metabolismo pueden ir al sistema nervioso central, pasan la barrera hematoencefálica y se asocian a la disminución de fatiga central. En el músculo, los aminoácidos, principalmente la leucina, es un estimulante directo de la vía de mTOR para la síntesis de proteínas musculares. E inhibidor de la vía AMPK, por lo tanto, un inhibidor del catabolismo proteico. ¿Sí? Entonces, los aminoácidos, en este punto, los aminoácidos terminan siendo de utilidad
porque a nivel muscular también generan la producción de alfa-cetoácidos. Estos alfa-cetoácidos son productores de energía, ¿sí? Entran en el hígado, a partir de su entrada al hígado generan en el ciclo de Krebs entradas en diferentes puntos del ciclo de Krebs y a partir de ese ciclo la producción de energía. Entonces, los aminoácidos se los relacionó muchas veces al aumento de la masa muscular, pero la realidad de los aminoácidos es que no tienen tanto la demostración de que generan hipertrofia muscular, sino que generan otros efectos, como mayor posibilidad de un efecto anticatabólico más que un efecto anabólico. La síntesis de proteína muscular está limitada por la falta o baja disponibilidad de cualquiera de estos aminoácidos. Para ello se debe enfatizar el impacto de los factores como la calidad y cantidad de proteínas, la distribución de la ingesta de proteínas durante todo el día y el efecto y el ejercicio físico en relación al equilibrio entre la degradación y síntesis de proteínas. Entonces, los aminoácidos habitualmente se dan y tienen una justificación en el uso en los deportes de resistencia o en los deportes de fuerza cuando tienen una duración bastante larga, entonces yo necesito un aporte constante de energía que evita la producción de mayor fatiga o la disminución brusca del glucógeno muscular. Entonces, con el aporte de aminoácidos intraesfuerzo, muchas veces eso genera un beneficio. Por otro lado, lo que decíamos es que el HMB es uno de los suplementos que hoy por hoy también se utilizan. Sí, el HMB está dado a partir de la leucina. El HMB es un metabolito de la leucina que tiene dos caminos para la síntesis. Un camino es a partir de la ingesta de leucina y otro camino es el consumo directo. Hoy por hoy, el consumo directo, los trabajos de investigación dados del HMB están dados por 3 gramos por día. Estos 3 gramos por día son los que producen, en los que se vio tener un efecto, ¿sí? Para llegar a través de la leucina a estos 3 gramos día, la cantidad de leucina que hay que comer es mucha, por lo tanto es mucha la cantidad de proteínas que hay que comer. Por eso también el suplemento de HMB, cuando es necesario, conviene como suplemento y no como parte de un alimento. El HMB actúa por un estímulo de la vía de mTOR, ¿sí? Que es una proteína quinasa que es responsable de estímulos mecánicos, hormonales y nutricionales. Tiene como papel central el control del crecimiento celular, ¿sí? A través de los medios de traducción del ARN mensajero y mediante el estímulo de la vía de mTOR. En este contexto, atendiendo a los mecanismos de acción del HMB, se piensa que este suplemento es más beneficioso para la prevención del catabolismo, para la reducción de lesiones musculares y para la suplementación en personas mayores para evitar la pérdida de masa muscular. En esos puntos es que el HMB tiene efectos beneficiosos demostrados, ¿sí? Que si bien no están concluidos dentro de los trabajos de investigación, son efectos beneficiosos al fin. También se ve que el HMB puede ser utilizado con buenos resultados en las personas en que tienen un cambio en el formato del entrenamiento. Es decir, por ejemplo, pasan de un entrenamiento de fuerza a un entrenamiento de hipertrofia, cambian ese patrón de entrenamiento y ahí también tendría un efecto beneficioso. Entonces, el HMB no es para todas las personas, no genera una hipertrofia ni un cambio importante en la composición corporal, pero puede ser utilizado en personas con déficit de masa muscular o en personas que tengan un catabolismo muscular acelerado. En esas personas tienen mayor beneficio. En este punto, sabemos lo que dijimos recién, es que la dosis son de 3 gramos día, ¿sí? Y tiene que tener una relación en el esfuerzo, tiene que tener una relación en el momento del esfuerzo, tiene que estar disponible previo y posterior al esfuerzo. En esos momentos es donde tiene mayor beneficio el uso de este suplemento. La glutamina, muy discutida la glutamina por muchas situaciones, pero es un suplemento que creo que tiene muchas funciones que son beneficiosas. La glutamina actúa principalmente como fuente de energía en el recambio celular del epitelio gastrointestinal,
es aportada principalmente por los lácteos, las carnes y los quesos, o bien como suplemento. Lo mismo, en este caso, la suplementación con glutamina, lo que nos va a dar es que la cantidad de glutamina que yo puedo conseguir con el suplemento es mejor a tenerla desde la alimentación, porque para tener las cantidades que a veces necesito de glutamina, es mucha la cantidad de comida que hay que ingerir. Entonces, la glutamina es un aminoácido que actúa como fuente de energía en el epitelio gastrointestinal, como fuente de energía en las células inmunológicas, como fuente de energía a nivel mitocondrial del músculo. Y por otro lado, actúa principalmente a nivel muscular y y en nivel hepático como un precursor del glutatión. El glutatión es el principal antioxidante que tiene el cuerpo. Entonces, estas funciones sí están demostradas y sí está visto que la suplementación con glutamina mejora ciertas funciones, sobre todo en la hipertrofia, donde hay que tener un balance nitrogenado y energético positivo todo el tiempo. En el epitelio gastrointestinal me va a mejorar la absorción y el recambio celular necesario para esta situación. En el sistema inmunológico va a buscar una función inmunológica, un mantenimiento de un estándar de función del sistema inmunológico, ¿sí? Va a regular el pH a nivel intramuscular, actúa como antioxidante por el glutatión, o sea, es un aminoácido, es un suplemento que habitualmente se usa en cualquier tipo de deporte que genera un proceso inflamatorio o que sea de larga duración o de alta intensidad. La cafeína es otro suplemento que tiene beneficios demostrados en todos los tejidos. ¿Sí? En el tejido, en los ácidos grasos aumenta la lipólisis, aumenta la frecuencia cardíaca y tensión arterial, mejora la ventilación, aumenta las endorfinas. En el sistema muscular hay datos recientes de que el uso de cafeína previo al entrenamiento mejora la fuerza, la velocidad, mejora el rendimiento en general desde la contracción muscular. Entonces, la cafeína dentro de la clasificación es un suplemento que va en el grupo A, es decir, que tiene efectos demostrados, y que sirve para cualquier tipo de entrenamiento, sea de fuerza o sea de resistencia. Las dosis, acá es importante entender que la dosis de la cafeína la respuesta a la cafeína es dosis dependiente, ¿sí? Se utilizan sin efectos adversos entre 3 a 6 miligramos por kilo. Habitualmente se la consume previo al entrenamiento. Como es dosis dependiente, genera una cierta tolerancia en el cuerpo. Significa que con el tiempo, si yo lo consumo todos los días, la cafeína el cuerpo se va a hacer tolerante a esa situación y va a necesitar cada vez más cantidad de cafeína para poder producir el mismo efecto en el rendimiento. Entonces se aconseja a veces no tomarla de manera sistemática, ¿sí? Ya cuando llego a los 9 miligramos por kilo por día, puede ser que se presente cierta toxicidad por el uso de este suplemento. ¿Sí? Y esta toxicidad tiene que ver con los efectos que tiene en los distintos tejidos. Este aumento de la frecuencia cardíaca y tensión arterial puede ser un efecto adverso. A nivel del sistema nervioso central, una dosis tóxica puede resultar en insomnio, puede generar otro tipo de patrones de patologías. ¿Sí? Entonces, siempre conviene organizar la toma de una manera organizada, dependiendo del, um, dependiendo del objetivo que se tenga en el rendimiento. Entonces, en general, el uso de la cafeína es mayor tiempo, mayor intensidad, mayor fuerza y resistencia, menor percepción del dolor, esfuerzo, mayor concentración y mayor uso de ácidos grasos. Eso como parte del uso de la cafeína en lo que es la suplementación para la hipertrofia muscular. Y por último, la citrulina y arginina, es lo que decíamos hoy, son dos precursores del óxido nítrico. El óxido nítrico lo que produce es que se permita esa migración de las células satélites en el músculo, y esa migración a través de los distintos mecanismos de aumento de síntesis de proteínas musculares a nivel muscular va a hacer que la célula satélite migre al punto de lesión y se produzca el proceso de hipertrofia en este punto. La arginina y citrulina son dos precursores del óxido nítrico que es necesario tenerlos en la previa al entrenamiento, ¿sí? Bien,
Esto es más que nada lo que estábamos diciendo. La carnitina es otro suplemento que no, si bien no se usa como parte del proceso de hipertrofia muscular, es un suplemento que se usa para mejorar el consumo de ácidos grasos dentro de lo que son los procesos de entrenamiento. ¿Sí? Cuando se aumenta la masa muscular, este aumento de la masa muscular necesita de mayor aporte de ácidos grasos para los procesos de recuperación porque es un metabolismo aeróbico el proceso de recuperación. La carnitina, cuando se consume durante largos periodos, más de 2, 3 meses aproximadamente, 1 gramo por día, tiene esos efectos que si bien están demostrados, todavía no están concluidos de que la carnitina es beneficioso para este punto. Pero en el desarrollo de la masa muscular, la carnitina termina siendo un suplemento que mejora esa composición corporal cuando es acompañado por todo el proceso del entrenamiento y todo lo que hace a la estructura del entrenamiento. La beta-alanina es otro que en general, vamos para acelerar porque se nos está acabando el tiempo, la beta-alanina es un aminoácido que junto con la histidina se combina en el hígado y a nivel muscular forman un complejo que se llama carnosina. La carnosina tiene como mecanismo de acción disminuir la producción de ácido láctico, es decir, lava más rápido el músculo del ácido láctico. Entonces, le permite al músculo generar mayores esfuerzos durante más tiempo en estados de entrenamiento lactácido. Entonces, que esos son entrenamientos de hipertrofia muscular. En este punto es que la beta-alanina tiene un efecto beneficioso. Esto es lo que decíamos. Bien. Entonces, en este contexto es que un poco lo que queríamos llegar principalmente es al consumo, al entender y explicar de qué se trata el uso y por qué a veces la suplementación termina siendo importante como parte de los procesos de entrenamiento. Ese era un poco el objetivo de todo esto y bueno, más que nada, si alguna duda quedó. Gustavo, bueno, muchas gracias, muy interesante la charla. Estuvimos ahí atentos, hay muchas consultas, pero nos hemos extendido un poquito en el tiempo, pero vamos a usarlo. Yo te voy a ir poniendo, ¿vos estás viéndonos bien ahora los dos? Sí, Sí, yo te veo. Bien. Bueno, yo te voy a ir poniendo algunas consultas, si no las otras te las leo. Pospandemia con la pérdida de masa muscular en adultos mayores se puede suplementar, aunque el entrenamiento sea en comienzo muy pobre. Sí, particularmente la suplementación con creatina mejoró mucho los procesos ¿cómo es? De función muscular. Es decir, lo que produjo el COVID en este punto es un deterioro de la masa muscular muy importante. La creatina es un suplemento que ayuda a esa situación, que ayuda a mejorar la masa muscular en los procesos de inicio del entrenamiento. Bien, bueno, ¿cómo nos aseguramos que el suplemento no contenga trazas de los prohibidos? ¿Cómo los elegimos? La elección del suplemento tiene que ser un suplemento industrializado, no tiene que ser un suplemento casero. Entonces, en ese punto, cuando esté industrializado, ya sabés que las normas tienen que estar cumplidas. ¿Sí? Es decir, un suplemento de marca ya registrada, que tiene una marca de producto y establecimiento, está aprobado por quien regula, en este caso en la Argentina es el ANMAT. Sí. Al estar aprobado por eso, ya sabemos que tiene los controles de calidad que hace que no estén contaminadas. Yo algunas te las voy a ir resumiendo, algunas son similares. Suplementación en menores. Depende de qué menor y depende de para qué. O sea, y depende con qué. O sea, hay situaciones, por eso te digo, hay veces donde, por ejemplo, muchas veces te dicen que un suplemento no en chicos. ¿Qué suplemento no? Muchas veces te dicen, ¿para qué vas a dar proteínas en un chico? Y yo muchas veces lo que discuto en cierta forma es que elegimos no darle un suplemento a un chico, pero elegimos llevarlo a McDonald's, por ejemplo. Sí. ¿Entendés? Entonces, ¿qué tiene de malo usar un suplemento de proteínas cuando yo sé que le voy a aportar la cantidad de proteínas que ese chico necesita para su crecimiento y desarrollo en un licuado de frutos rojos, por ejemplo, como parte de una merienda?
Sí. no tiene ningún efecto adverso. Si yo controlo bien la cantidad de proteínas que le estoy dando, no tiene ningún efecto adverso. ¿Sí? Bien. Y le estoy dando algo que es mucho más sano que un McDonald's, que un mostaza, que Sí, lo que sí. fuera. ¿Me entendés? Entonces, depende para qué, depende para quién. Si un chico no tiene el aporte diario de lo necesario porque no tiene el acceso desde lo económico, un suplemento a veces te lo cubre, porque es mucho más barato. Vos en un suplemento tenés 30 dosis de proteína, 30 raciones de proteínas. Sí. ¿Sí? Entonces, eso podría tomarse como algo valedero y después en lo que hace al uso de suplementos en chicos, dependiendo del deporte, dependiendo del entrenamiento, dependiendo de un montón de cosas que hacen el contexto. Bien. Gustavo, ¿qué lugar ocuparía dentro de la suplementación el omega 3? El omega 3, a ver, es un suplemento que hoy se da porque el omega 3, hay un ratio que es omega 3, omega 6, ¿sí? Sí. Cuando el omega 6 es predominante sobre el omega 3, se dice que la situación es proinflamatoria. Proinflamatoria significa que produce mayores problemas a nivel oxidativo del cuerpo. Sí. Entonces, el omega 3 lo que hace es asegurarte el ratio omega 3, omega 6 superior hacia el omega 3. Y eso es protector desde el punto de vista inflamatorio. En ese contexto es bueno usarlo si es que no tengo una dieta rica en omega 3, como puede ser con pescado, aceite de oliva, toda esa historia. Bien. Bueno, ahí tenés otra consulta. El ZMA es factible, no te va a hacer mal, pero tampoco está demostrado que te haga lo que dice que hace. ¿Sí? O sea, el ZMA es un multivitamínico que se dice que es un potenciador de lo que es la síntesis y secreción de testosterona. O sea, es un estimulante de la secreción de testosterona. El esfuerzo de alta intensidad también lo es. Bien. Mira, ahí te estaban pidiendo bibliografía, si podés recomendar algo o si, bueno, o sitios en Sí, a ver, donde... bibliografía hay mucha. Ahí yo me puse con mi Instagram, cualquier cosa, ahí me pueden preguntar, yo les mando. Sobre este tema en particular, que es el desarrollo muscular, yo estoy en este año sacando un libro que ahí puede estar un poco explicado más en detalle todo. Eh, Independientemente de eso, yo me meto habitualmente en todo lo que son los buscadores desde el Google académico, ¿sí? Sí. Y ahí se encuentran los artículos que uno quiera buscar con palabras clave, entramos. Hay muchos artículos gratuitos y a partir de ahí se puede leer Sí. tranquilo. Bueno, ahora sí, te tengo que cortar. Ahí ya empezamos con la charla, en realidad con la última charla. Primero te quiero agradecer, Gustavo, por tu participación desinteresada. Nosotros ahora estamos ya cerrando ahora la última charla con el doctor Adrián Casas. Los invitamos a todos a presenciar la charla de cierre, pero primero agradecerte, Gustavo, la amabilidad de haber compartido con nosotros esta hora. Bueno, muchas Escuchar. gracias a todos por el tiempo. Cualquier duda, ahí les dejo, ya estaba en la pantalla de mi Instagram, Sí, si me sí. necesiten, por ahí les puedo contestar, no hay ningún problema. Bien. Nada, agradecerles de vuelta la invitación y nos vemos en cualquier otro momento. Bueno, y contarles también que, bueno, que Gustavo está invitado, ¿no?, a la publicación del libro que se va, si todo sale bien, a publicar a fines en diciembre. Así que, bueno, la invitación la tendrás. Si tenés tiempo, obviamente que te invitamos a publicar. Sí, sí, cómo no. Sí. Bien. Bueno, Gustavo, muchas Gracias gracias. a todos. Gracias. Adiós. Y bueno, nosotros los invitamos a seguir ahora con la charla del doctor Adrián Casas. Ya, ahora nomás, 18:45, ya estamos arrancando. Los esperamos. Muchas gracias.